Bienvenidos y bienvenidas al episodio del día de hoy denominado El camino de la prueba en el proceso penal. En este episodio hablaremos de una forma práctica del camino de la prueba, de cómo un acto de investigación que se registra pasa a ser un antecedente de la investigación para poderse verter como dato de prueba, y de cómo la fuente de la información es el medio de prueba. Y del cómo la producción ante el tribunal de enjuiciamiento dará como consecuencia que estemos en presencia de la prueba. Analizaremos también la prueba documental, la prueba material y los criterios de ofrecimiento en etapa intermedia. Quédate con nosotros. Porque el derecho penal nunca se acaba, esto es De penalista a penalista. Muy buenos días, tardes o noches, yo soy Paula Cruz. Y yo, José Antonio Elbuerne. Y esto es De penalista a penalista. El día de hoy queremos presentarles a todos y todas, después de una pequeña ausencia o descanso, como lo quieran determinar, el tema del día de hoy. Y elegimos para ustedes el camino de la prueba, y esto tiene mucha implicación respecto de la labor jurisdiccional, de la labor ministerial o la defensiva o de la asesoría jurídica. Vamos a aportar ideas para que puedan enriquecer la labor de cada uno de ustedes y de esta forma llegar a la prueba, pero cuál ha sido el tránsito a través del proceso para que pueda en algún momento ser valorada y se tome como base de una decisión sobre los hechos. Es correcto, y es que desde la investigación inicial, desde el momento en que se apertura esa carpeta de investigación, comenzamos a realizar ejercicios tendientes a probar. Y entonces, ¿qué se puede probar? Pues justamente yo creo que el centro del proceso penal, que es el hecho que la ley señala como delito, la responsabilidad del imputado o acusado. Pero no solo eso, sino que en el transcurso del procedimiento y posteriormente del proceso se van dando diferentes cuestiones que necesitan ser corroboradas y probadas. Por ejemplo, el control de la detención, la imposición de medidas cautelares, algún incidente, y todo está sujeto justamente a la posibilidad de corroborar lo que estamos nosotros estableciendo, ¿no? Claro, incluso platicábamos antes de iniciar que existen opiniones, centrándonos ya en el control de la detención, sobre qué pasaría si el defensor o la defensora ofrece datos o medios de prueba. Y hay interpretaciones jurisdiccionales que dicen que no se puede porque solamente se ha de analizar lo que atañe a la detención, a las hipótesis de flagrancia, caso urgente o bien el uso de los controles preventivos. Pero, ¿qué opinión te merece esta idea? Primero, a mí me parece una opinión equivocada, y sobre todo lo comentábamos detrás de bambalinas, una opinión meramente legalista, textual. Yo creo que el Código Nacional de Procedimientos Penales ya tiene años que dejamos de interpretarlo de forma textual, una interpretación gramática, y hacemos una interpretación sistemática y también teleológica de qué fue la naturaleza, en este caso, por ejemplo, del dato del medio de prueba, ¿no? Y es que, como lo establecíamos desde el inicio, estamos sujetos a que hayan muchas cuestiones dentro del proceso que necesitan ser probadas y corroboradas. Ahora bien, si nos vamos justamente al concepto de lo que nos establece el dato de prueba, aquí viene también el por qué consideran que para el control de la detención no es admisible el dato de prueba, y es que, como lo ves ahí, pues nos habla justamente pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Entonces, hay determinados juzgadores que dicen que no es admisible los datos de prueba porque son tendientes a justificar o la legalidad de la detención o la ilegalidad de la misma. Sin embargo, incluso analizando este 261 de forma gramatical, pues nosotros hablábamos de que no puede haber una detención en flagrancia, y a través ya sea de la flagrancia o primeramente el control preventivo provisional, como tú lo decías, sin antes la existencia de un hecho que la ley señala como delito. Entonces, justamente es ahí donde guarda incluso una corroboración gramatical. Yo repito, a mí me parece una interpretación errónea, porque para mí el dato de prueba es como un ejercicio de verbalización más allá de qué es lo que estoy verbalizando, ¿no? Sí, claro. Y ahorita vamos a dar una explicación ya cuando estemos en la etapa del término constitucional para, yo creo, abarcar este tema del dato del medio de prueba. Es correcto. Sin embargo, bueno, ya como ejemplo de lo que acabamos de decir, imagínense ustedes que tenemos a un cliente que está detenido, quizá
por portación de arma de fuego. Y tenemos el informe policial homologado, tenemos todas las actuaciones que contiene la carpeta de investigación, pero ¿qué creen? Encuentran un video donde minutos antes de esa supuesta detención se observa como un oficial del otro lado del vehículo, donde está el copiloto, la persona viene sola, deja adentro el arma, como decimos, la siembra. Entonces, si nosotros entendemos, bien lo has dicho tú, ¿qué quiso decir el legislador? La interpretación teleológica. Una de ellas, de las finalidades, es esclarecer el hecho. ¿Le importaría al juez saber lo que en realidad pasó o le importaría al juez solo analizar la hipótesis de flagrancia? Me parece que si solo decimos que la hipótesis de flagrancia, caemos en la Santa Inquisición, en los juicios feudales, en todas esas cuestiones que queríamos o que estamos tratando de superar del anterior sistema, porque qué mejor que cuando se reproduzca ese video entendamos que probablemente no había un hecho que la ley señala como delito, o bien fue fabricado y que ese IPH ya no va a concordar con lo que sucedió en la realidad. Entonces, vean ustedes qué tan relevante sería el valorar información, incluso en este control de la detención. Es correcto. Además, el propio Código Nacional nos establece que cualquier hecho, y no me dice el hecho que la ley señala como delito, puede ser probado por cualquier tipo de prueba, ¿no? Me dice el hecho. ¿Qué hecho? Pues justamente como tú hacías referencia hace un momento, podríamos estar hablando de un control de la detención, de hipótesis de flagrancia, y obviamente para poder actualizarla se tiene que corroborar primeramente por la manifestación de un hecho, de una propuesta fáctica de la representación social. Entonces, se me hace que eso ya está superado. Digo, tristemente nos encontramos juzgadores aún con este tipo de criterios, pero pues es nuestra labor como operadores del sistema seguir poniendo este tipo de pláticas sobre la mesa, y es el por qué estamos hablando el día de hoy de este tema, ¿no? Ahora bien, podría parecer un poco soso y aburrido que habláramos, por ejemplo, de los actos de investigación, los registros, datos, medios y prueba, porque pareciera algo sencillo, pero en la práctica profesional hemos visto que sigue generando... Da problemas. Empezando con, no sé si has visto, por ejemplo, cuando tienes acceso a una carpeta de investigación, que el asesor jurídico, que es quien redacta, por así decirlo, pues la querella o la denuncia, viene el apartado y dice datos de prueba, ¿no? Yo ofrezco como datos de prueba A, B, C y D, y entonces eso me lleva a entender que todavía no hemos comprendido del todo la figura del dato de prueba, ¿no? Entonces vamos a comenzar, ¿qué te parece? Hablando de los actos de investigación, que justamente ya sabemos que no son exclusivos para la gente del Ministerio Público, sino también para las partes materiales, asesor jurídico y defensa, ¿no? ¿Cuáles son, pues, un listado para más o menos darnos una idea de estos actos de investigación? Por los previstos en el 251, que son aquellos que no requieren control judicial previo, y los del 252 que sí requieren control judicial previo. Ahora bien, como son actuaciones, necesariamente necesitan estar registradas, porque si no, si yo realicé una inspección ocular, ¿cómo la agrego, la incorporo a la investigación? Pues necesariamente requieren un registro. Entonces, para ello, el 217 de nuestro Código Nacional se me hace muy claro. Es oportuno señalar además que este 217, aunque nos habla como de la obligación del agente del Ministerio Público, de los agentes estatales de investigación, es oportuno, como les dije, señalar también que es una obligación de la defensa registrar, obviamente, los actos de investigación. Por ejemplo, tenemos acá un registro digital 2023-623 de rubro: descubrimiento probatorio de la prueba testimonial en el sistema penal acusatorio, los registros que el imputado o su defensor están obligados a entregar materialmente al Ministerio Público deben reunir los requisitos y seguir las reglas que establecen los artículos 217 y 335. ¿Qué nos dice el 217? Grosso modo, que hay que registrarlos por cualquier medio que garantice en este caso pues su fidelidad, por así decirlo. ¿Cuáles son esos medios? Pues uno, el escrito, que es por regla general el que mayormente ocupamos, y también podría ser incluso el videograbado. Nada más que nos genera todavía, pues yo creo que algún tipo de problemática, porque si lo hicimos mal, si por ejemplo, no sé, estábamos entrevistando a un testigo y lo hicimos a través de preguntas sugestivas, pues obviamente estaríamos como evidenciando nuestra mala labor, y lo más sencillo pues es registrarlos por escrito, ¿no? Además, obviamente, fecha, hora, lugar de intervención, firmas e identificación de los intervinientes, ¿no, maestro? Sí, claro. Incluso esto pudiera parecer sencillo y de simple práctica, pero cuando te encuentras en una audiencia atendiendo un asunto de este tipo, tienes 2 o 3 días nada más para
recabar estas entrevistas, alguna inspección, cualquier otro acto que ustedes gusten y manden, existe la posibilidad de que por ahí se pierda la firma y no existe o no obre, o Claro. que a lo mejor si entrevistamos a un niño, niña o adolescente, no venga quizá firmado por la persona que sea el encargado, el papá, la mamá, el Sí. tutor, algún responsable o representante de pudiera no estar asistido del psicólogo o psicólogo de Claro. acuerdo a nuestro protocolo. Es decir, este registro de los actos de investigación o este 217, estos requisitos van a variar del caso en concreto. Entonces Sí, tendríamos es como un que- listado genérico y cada caso ya. exactamente, lo adecuamos conforme a los protocolos, Correcto. conforme a la persona que está deponiendo, porque incluso si tengo un testigo que es indígena y me va a hablar en su lengua, pues me parece que voy a tener intérprete. que, exactamente, voy a recurrir a un intérprete y ese intérprete va a tener que acreditar la calidad de intérprete. Entonces Claro. vean qué tan extensivo pudiera ser este 217. Y no solo esto, no, lo bonito no es la teoría, lo bonito es la práctica cuando vas y excluyes algún medio de prueba en la intermedia, cuando no se le da valor probatorio e incluso en el término constitucional, porque has hecho esa labor de hacerle notar al juez que no se han cumplido de ciertos registros el S217. Y además se me hace a mí también un ejercicio meramente técnico porque como hace un momento lo decía, puede ser registrado por escrito de forma videograbada e incluso decidir cómo lo vas a registrar es algo técnico. Por ejemplo, me acuerdo mucho que estaba en un término constitucional en donde un homicidio calificado, yo como defensa y la gente del Ministerio Público en su investigación señalaba que habían 2 testigos presenciales. La fiscalía nunca los consiguió. Nosotras, mi socia y yo como defensa, los conseguimos, pero no queríamos presentarlos como medios de prueba, sino como datos de prueba. Entonces dijimos, oye, si vertes como la entrevista se vuelve verosímil o no tanto, o sea, ¿cuál sería el impacto? Pero ¿qué pasa si es un dato de prueba? Es decir, pues es un registro de investigación porque no voy a traer a los testigos, pero en lugar de registrarlo por escrito, lo videograbo. Y entonces el juzgador, el juez de control, va a poder constatar que ahí están las personas, que en efecto son las personas que me están dando la entrevista, que son las personas que la fiscalía dijo que eran los testigos presenciales y que no pudo conseguir y que nosotras sí. Entonces justamente no era un medio de prueba, pero subjetivamente pues al juzgador le va a dar mayor peso poderlos observar que únicamente escuchar cómo Berto, yo en este caso su entrevista, ¿no, maestro? Claro, incluso aunque estamos en este sistema de valoración racional de la prueba, no me dejarán mentir, juzgadores, juzgadoras que nos vean, operadores jurídicos en general, claro que no va a ser el mismo nivel de confianza que vas a sentir respecto de lo que te trae la defensa si pones al testigo, lo sientas y le empiezas a preguntar, o bien, como lo has dicho tú, lo has videograbado, o solamente decirles, oiga, fulanita de tal me dijo que, y empiezas a leer todo lo que a nuestra consideración sirve para el asunto. Claro que puede tener un impacto distinto, aunque se diga que este sistema racional de la prueba, de valoración racional, no tendría por qué fijarse en eso. Me parece que en la práctica sigue teniendo una implicación en el fondo incluso. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, siguiendo en el tema de los registros, a mí se me hace también muy oportuno señalar, por ejemplo, el tema de las formalidades y algo un poco hasta chusco, el tema de la protesta, el artículo 49, ¿no? Cuando estamos registrando justamente pues esa entrevista al testigo, se me hace también necesario establecer el tema de la protesta. Como bien lo decías, no solo es un tema teórico lo que nos dice la ley, sino que también estamos aquí para contar lo que hemos vivido. Y hace más o menos un mes también nos encontrábamos en una audiencia como defensoras y hacíamos valer la falta de protesta justamente en estas entrevistas y el juzgador dijo que en efecto, y además como era un delito perseguible por querella, dijo que hay una suprema importancia porque estábamos hablando que sin la protesta, él puso sobre la mesa, sería viable o válida la querella.
y si no, ya estábamos hablando de un tema de prescripción. Entonces, por eso es oportuno que si nosotros vamos a registrar un acto de investigación y sobre todo de una entrevista, no solo tomemos en cuenta el 217 del Código Nacional, sino también el apartado de formalidades. Pues muy importante. Claro, incluso, bueno, esa protesta es necesaria porque, como les decía, de acuerdo al caso en concreto, imagínense que va a deponer como testigo la esposa del imputado, pues hay un cierto nivel de secrecía o de confidencialidad que se respeta entre cónyuges, hay una reserva, pero si esa reserva no se la hace saber a la persona y nada más declara o le recabas esa entrevista, pues evidentemente estás violando ese secreto, esa garantía que tuviera el imputado en su caso. La facultad de abstención. Exactamente. Entonces, igual lo que implica un secreto profesional. Totalmente. Es decir, debemos de ocupar estas herramientas al caso concreto, hay que razonarlas, hay que establecer cuál va a ser el impacto de cara a ello, pero me parece que estamos aquí abordando situaciones muy específicas que pudieran ser valiosas. Totalmente de acuerdo, porque si incumplimos con estas formalidades que nos establece el código, como lo decías, maestro José Antonio, estaríamos en riesgo de que inclusive en una audiencia de término constitucional, cuando estemos, que también hay una discusión si se ofrecen los datos de prueba o no por parte de la defensa, pero correríamos el riesgo que justamente la contraparte solicitara la exclusión por un tema de ilegalidad, por contravenir las disposiciones que nos establece aquí el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, este registro de investigación obviamente se tiene que incorporar a la investigación, y una vez que se incorpora se denomina antecedente de la investigación, ¿no? Creo que ese tema no trae mayor complejidad, pero entonces pasaríamos obviamente en una línea a lo que es el dato de prueba. Yo quiero aquí hacer una precisión, porque yo me acuerdo que cuando estaba estudiando la carrera, mi maestra, y no voy a decir quién, ¿no? pero está trabajando en el tribunal, ¿no? En una sala. No estoy diciendo nombre, dijiste, pero... No estás diciendo de qué estado pudiera ser otro. Claro, ¿no? Bueno. De Noruega. De Noruega, claramente. Entonces me explicaba y nos explicaba cuál era la diferencia entre dato medio y prueba. Y me decía que era el estadio procesal. Porque si estamos hablando de una etapa de investigación, pues es un dato de prueba, etapa intermedia, pues estamos hablando de un medio de prueba, y juicio estamos hablando de prueba. Sin embargo, tú y yo, y creo que las personas que nos están viendo, sabemos que eso es incorrecto. No podemos hablar de una distinción únicamente por las etapas. Entonces, el dato de prueba obviamente tiene su fundamento en nuestro Código Nacional, pero para no ser tan legalistas y estar leyendo el contenido de nuestra ley, a mí me parecería más oportuno decir que el dato de prueba es un ejercicio. Es un ejercicio de verbalización. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo el antecedente de la investigación, esa entrevista, esa inspección ocular, ese incluso dictamen pericial en la materia que tú quieras. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo no voy a traer a la fuente de la información, es decir, al testigo, al perito, a la gente que hizo en este caso la inspección, o al investigador privado, ya sea de la asesoría jurídica o de la defensa, sino que con ese simple registro ya incorporado como antecedente, voy a verbalizar lo más relevante, obviamente lo que sea pertinente y además útil. Y ese ejercicio de verbalización ante el juzgador, es decir, ante el órgano jurisdiccional, es lo que se conoce como dato de prueba. Claro, porque cuando hacemos este ejercicio ante el juez, es básicamente decirle, oiga, ¿sabe qué, juez? Yo me vi con fulanita de tal, decidió rendirme una entrevista, me dio sus datos generales, hizo la protesta de ley, y me dijo todo esto. Es como si yo ahorita escribiera una carta, escribiera un párrafo y me retiro aquí del estudio y se lo dejo a Paula y Paula lo lee. Tan sencillo como eso. Entonces, básicamente, vamos a leer partes conducentes. El código lo permite. Como lo has dicho tú, se verbaliza. Evidentemente, hay audiencias muy tediosas en donde no voy a decir qué tipo de operador, solo a los operadores jurídicos se dan a la tarea de leer todo exactamente de manera íntegra, cuando este ejercicio lo podemos hacer más dinámico, establecer los datos generales quizá, las protestas, claro, que las hubo, y las partes conducentes de la entrevista, evidentemente que se firmó, qué documentos se acompañaron a esa entrevista, es decir, identificaciones, se firmaron, cédula, lo que se necesite, y listo. Y ya
tendríamos, por así decirlo, incorporado un dato de prueba o verbalizado un dato de prueba. Los conceptos aquí nos traicionan porque yo he escuchado que dice la juzgadora en cualquier materia, en cualquier fuero, se incorporó el dato de prueba. Pero los cursos nos dicen, es que se va a incorporar el medio de prueba, ¿no? O sí, se desahogan los medios de prueba, pero no los datos de prueba. Y en audiencia la jueza te dice, desahogue su dato de prueba. Entonces, sí, yo he escuchado que, por ejemplo, hablar de desahogo está mal. La prueba se produce, hablando de prueba testimonial y pericial, se produce, no se desahoga, ¿no? Pero como bien lo decías, también verter es un ejercicio técnico, porque si se te pasa el tema de que justamente una facultad de abstención, si justamente el tema de la protesta, la firma, las identificaciones, fecha y hora, y justamente estos requisitos que habíamos hablado, pues también estamos hablando de que podría afectar el tema de la valoración para el juzgador si no hacemos este ejercicio adecuado, porque el juzgador desconoce tanto el contenido de la carpeta de investigación como tu registro de investigación. Lo único que tiene al alcance para valorar es lo que tú le estás informando a través del ejercicio de verter el dato de prueba. Claro, incluso de manera contraria, si el Ministerio Público está vertiendo un dato de prueba, pues vayan siguiendo la lectura de porque muchas veces se omiten partes, se omiten palabras, se cambia el sentido de las palabras, y aquí el punto es, a ver, señor Ministerio Público, pues voy a pedir una aclaración. Hay quien lo hace así, o hay quien dice sencillamente en la réplica, señor juez, el dato de prueba tal, de la fulanita tal, el Ministerio Público nos dijo que amarillo y rojo, pero que ni amarillo ni rojo existen en ese registro, y pues bueno, ahí ya tenemos un punto porque estuvimos atentos. Es que son muy hábiles. Por ejemplo, a mí me pasó apenas que al momento de verter un tema de un dictamen, un certificado de lesiones, lo que hizo el perito de la fiscalía no es certificar las lesiones de la víctima, sino que la víctima se presentó con un certificado de lesiones de un hospital de su comunidad. Pero quien le dio ese certificado era un pasante sin cédula profesional, y entonces viene el perito de la fiscalía y certifica con base en el certificado del doctor, del médico sin cédula profesional. Al momento de verter esa información, la fiscalía dio a entender que había certificado las lesiones que presentaba, ¿no? Y entonces, pues mi socio y yo dijimos, ay, qué hábil. Lo que nosotras hicimos fue que al momento también de que ya nos tocaba a nosotras como nuestro ejercicio, presentamos este mismo dato de prueba. Ahora para nosotras vertemos la información de forma correcta para que el juzgador se percatara, en este caso, de la forma en la que estaba intentando pues alterar el contenido de la información, y justamente trajo como consecuencia que no le diera valor probatorio. ¿Por qué? Porque primero se basó en un certificado de una persona sin cédula profesional, lo que atenta contra el 369 de nuestro Código Nacional. Partamos del principio que el juez no tiene la carpeta de investigación. Y al no tener la carpeta de investigación y poderla de alguna manera consultar, nosotros tenemos que darle esa información. ¿Por qué hago esto? Porque, pues hay prácticas en las que se sabe que el Ministerio Público o el defensor, igual, tampoco vamos a culpar siempre al Ministerio Público, pues le hace saber qué hay en esa carpeta de investigación para que el juez no tenga problemas, no tenga sorpresas. Sin embargo, esto creo que es innegable. Todo lo que se diga en la audiencia es lo único que va a servir para ser valorado. Y si no lo decimos, si lo omitimos, si no lo aclaramos, vamos a tener un grave problema, porque de un asunto en donde podríamos conseguir una resolución favorable, por no haber hecho este ejercicio, lo más seguro es que la resolución pues sea todo lo contrario. Ahora bien, en este tema, como lo estamos analizando a través de una línea del tiempo, pues sería natural hablar, por ejemplo, del término constitucional en el ejercicio de la defensa. O sea, ¿qué es lo que va a presentar? ¿Dato, medio de prueba o prueba, no? Bueno, acá el 314 es puntual. Nosotros como defensores, nosotras como defensoras podemos
o en este caso presentar datos de prueba, o en este caso también ofrecer medios de prueba. Sin embargo, el propio 314, no sé qué opinión te merece, maestro José Antonio, que hace como no solo una distinción del tratamiento procesal, sino que te dice que el dato de prueba casi pues es para todo tipo de clasificación jurídica, pero el medio de prueba es aquellas que incluso podríamos catalogar en el artículo 19 constitucional, segundo párrafo, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que trae como consecuencia la imposición de una medida cautelar. En este caso dice personal, pero pues entendemos también la finalidad teleológica. ¿Por qué? Porque todas las medidas cautelares son personales, o sea, atentan contra el imputado. Pero me parece más que va tendiente a establecer que es posible primero el ofrecimiento de medios de prueba y posteriormente su producción cuando estemos hablando de aquellos casos en donde haya un riesgo de la imposición de una prisión preventiva o incluso un tema de un resguardo domiciliario, ¿no? Sí, incluso, bueno, desde mi punto de vista es un ejercicio limitativo a ese derecho de defensa, sí, porque básicamente te dice el legislador, si no estás encerrado, pues ¿para qué ofreces medios de prueba, no? O sea, aguántate, ofrece tus datos o desahoga tus datos o lo que quieran ponerle, pero datos de prueba y ya, no te preocupes, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema si estás libre? Sí. Me parece que partiendo de una armonización, una interpretación que pudiera ser, desde luego, que garantista en ese sentido, conforme al derecho de defensa, podríamos ofrecer datos o medios de prueba independientemente del delito del que se trate o de la medida cautelar. ¿Por qué? Porque si queremos esclarecer el hecho, desde luego, ¿por qué te importaría a ti solo coartar o limitar ese derecho de ejercicio de defensa o de prueba cuando podríamos solucionar el asunto incluso? Es correcto. Yo creo que también el tema es que como el agente del Ministerio Público únicamente pues hace el ejercicio de también verter datos de prueba, pues es en principio de igualdad, tú también nada más datos de prueba. Sin embargo, por ejemplo, incluso ya hay criterios de los tribunales colegiados en donde determinan si tú como defensa produces, por ejemplo, medios de prueba testimonial o pericial, pues van a tener el mismo ejercicio de valoración. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque tú me hayas traído al testigo o al perito, le voy a dar una mayor credibilidad al dato de prueba que me vertió el agente del Ministerio Público, porque justamente atentaría a este principio de igualdad. Entonces yo no le encuentro mayor inconveniente de que sea un ejercicio, pues obviamente técnico y discrecional para la defensa, ¿no? Ahora bien, el 314, y acá también a mí me genera un conflicto, porque por ejemplo, o sea, el tema textual de cómo te lo establece ha llegado, por ejemplo, a la opinión del doctor Eric Rauda, que ojalá podamos después invitarlo. Claro. Que dice, a ver, el 314 me dice, el dato de prueba yo no lo tengo que ofrecer. Yo no tengo que decir, mire, juzgador, yo tengo acá 10 registros de entrevistas y voy a, en este caso, identificarlos para que le dé el uso de la voz a mi contraparte, en este caso, la gente del Ministerio Público, y que manifieste si tiene alguna oposición con el ejercicio de que yo lo pueda verter, ¿no? Él dice, a ver, el 314 dice, podrá presentar, y presentar es yo comienzo a verterlo y punto. No está una discusión de admisibilidad. ¿Por qué? Porque bajo también el principio de igualdad, el agente del Ministerio Público nunca solicitó en este caso que le fueran admitidos, simplemente comenzó a verterlos en el momento en que estaba solicitando la vinculación a proceso, ¿no? Y posteriormente el segundo párrafo del 314 me dice, pero si es medio de prueba, ahí sí se tiene que ofrecer. ¿Para qué se ofrece? Para que justamente en réplica, pues tu contraparte pueda solicitar la exclusión por alguna de las causas, por ejemplo, del 346, y el juez resuelva si va a ser admitido o no ese medio de prueba. No sé qué opinión te merezca esa parte. Sí, de esa última idea se vuelve un minijuicio, porque concentramos la intermedia y el juicio oral ahí en ese término constitucional. Pero regresando a lo que dices, nada más para puntualizar, en algunos circuitos sí te dice, a ver, va a ofrecer datos o medios. Datos. Le escucho con su ofrecimiento. Claro. Entonces, sí constriñen al defensor a hacer ese ofrecimiento de los datos de prueba y se debate la admisión o exclusión de datos de prueba, solamente datos de prueba, y evidentemente lo mismo sucede cuando son medios de prueba. Incluso hay otros circuitos en donde tú podrás tener la oportunidad de decir, voy a presentar datos de prueba, adelante, hágalo.
Claro. y no hay ningún problema. Y oiga, voy a ofrecer medios de prueba, entonces hágalo conforme a lo que se establece en el 335, como Es dices. que tristemente eso pasa, que no sabes qué juzgador te va a dar esa pauta y qué no. O sea, por ejemplo, tú casi tienes que ir como que lanzándole la idea y escuchar a ver qué es la instrucción que te da, Claro. porque corremos el riesgo de que yo los voy a presentar, comienzo a verter y, defensa, a ver, por favor, ¿quién usted casi no sabe de la materia o qué es lo que está aconteciendo, Sí, claro. no? Yo les recomendaría, pregunten. Digo, si no tienen oportunidad de preguntarlo antes de entrar a audiencia, al menos yo se los comparto. Lo que hago es, voy a ofrecer datos de prueba, señora jueza, ¿quiere que los ofrezca o empiezo a incorporar la información? Y el juez ya te va a decir. Pero como dices tú, si tú te vas así de largo, Sí. incluso puedes tú meterte en un problema porque puede que el juez ni siquiera te pida que los ofrezcas y empiezas a hacer el ejercicio de ofrecimiento y corres el riesgo que entremos al debate de la admisión o la exclusión de esos datos de prueba. Entonces, Correcto. hay que saber cuál es realmente el criterio que quiere el juez o el criterio llevador de esa audiencia para poder operar de esa forma y no tener mayor inconveniente. Y es acá en donde vamos viendo que justamente la idea que me decía mi maestra de que podíamos hacer la distinción de dato medio de prueba por la etapa procesal es donde comienza a desvanecerse, porque estamos acá hablando de una investigación complementaria en una audiencia de formulación de imputación, su continuación, en donde la defensa ya está en posibilidades de ofrecer medios de prueba. ¿Qué es el medio de prueba? La fuente de la información, la persona, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ya no vamos a leer nada más el registro, sino que lo vamos a presentar. ¿Para qué? Para que nos dé la información de quién viene, pero a través justamente de las reglas del interrogatorio y también del contrainterrogatorio. Ahora bien, esto también, esta idea del tema de diferenciarlos por el estadio procesal también es incorrecto, porque incluso cuando estamos hablando de revisión de medidas cautelares, pues también el Código Nacional nos da la posibilidad de invocar datos de prueba o medios de prueba. Entonces, obviamente la revisión de medidas cautelares no se da exclusivamente en la etapa intermedia, sino también podemos hacerlo en una investigación complementaria. Sí, claro. Entonces, no atiende al estadio procesal esta distinción de los datos o medios de prueba. Quisiera comentarles, bueno, nosotros estamos en la ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca. Aquí en el estado de Oaxaca sí se puede, algo que en otros no, que es contrainterrogar a los testigos, a los peritos de la fiscalía. Esto evidentemente se vuelve un poco problemático, pero para que ustedes lo sepan, si nosotros vamos a una audiencia de término constitucional, podemos pedir el auxilio para que citen al testigo, al perito de la fiscalía, lo presenten a la audiencia y el defensor o defensora lo contrainterrogue. Que esta práctica sea o no aceptada y que contravenga ciertas disposiciones, porque a juicio de algunos se puede, a juicios de otros es una aberración, pues bueno, es una cosa diferente. Pero como tip, por si ustedes vienen aquí a ejercer, pueden ejercer ese contrainterrogatorio. Y justamente viene la idea de que es una aberración porque en esa audiencia no fue sujeto a un interrogatorio por parte de la parte que lo está ofreciendo, la oferente, en este caso el Ministerio Público, y entonces como no hubo un interrogatorio, ¿cómo voy a contrainterrogar? Y entonces viene el criterio de unos juzgadores que es adelante, pero lo vas a interrogar Como con tu preguntas testigo, ¿no? abiertas, nada de afirmaciones para que nada más te diga sí o no, ¿no? Pero como dice el maestro José Antonio, aquí en Oaxaca sí se da la posibilidad para que cuando venga el testigo y, por ejemplo, la víctima, de forma directa ya comencemos con las afirmaciones, es decir, con las preguntas sugestivas nada más para sí o no, y es un buen tip, ¿no? Ahora, posteriormente viene, pues ya como sabemos, si nos vinculan a proceso a nuestro cliente, viene el plazo de investigación complementaria, que se siguen otra vez las reglas de la investigación inicial, que son realizar actos de investigación, 251, 252, registrarlos obviamente, y ahora viene la cuestión, ¿cuándo los incorporo como antecedentes de la investigación? Pues en términos del 337, cuando me habla del descubrimiento probatorio. Claro. Si soy agente del Ministerio Público, pues de forma inmediata para que todas las partes en términos del 218 tengan acceso a los registros de la investigación. Si soy asesor jurídico, pues dentro de los 3 días posteriores
a la notificación, en este caso para la coadyuvancia de la acusación, se tiene que presentar, porque si no se presenta y no se incorpora, en este caso a la carpeta de investigación, a los registros de investigación, pues estaríamos hablando que además incumplió con el descubrimiento probatorio y también correríamos el riesgo ahí de que no fueran admitidos esos medios de prueba, mientras que la defensa, pues después de que fenezcan los 3 días de la víctima, y eso también es un tema, porque por ejemplo, hay algunos estados en donde fenecen los 3 días de la víctima para constituirse como coadyuvante, y además el juzgador emite otro acuerdo que se le notifica al defensor y al acusado para que a partir de ese momento comiencen a computarse los 10 días. Aquí en Oaxaca no es así, hay un acuerdo. Después de los 3 días de la víctima para constituirse como coadyuvante, comienzan a computarse los 10 días de la defensa. Y entonces dentro de esos 10 días tengo que incorporar esos medios de prueba a la carpeta de investigación como antecedentes de la misma, como pues a través del descubrimiento probatorio. Sí, vamos a hacer la diferenciación. No recuerdo si habíamos hablado de intermedia, creo que sí. En algún live, digo, si quieren que volvamos a los lives, en los en vivos, nos ponen un comentario y lo podemos hacer con todo gusto. Pero hablamos justamente del ofrecimiento y el descubrimiento probatorio, ¿no? Que son cuestiones diferentes. En la práctica, sí me ha tocado hacer, pues bueno, esta labor de poder entender que hay operadores que piensan que es un sinónimo. Y bueno, ahorita les voy a contar una historia, pero el punto aquí es, como dices tú, 3 días para la víctima, el ofendido o su asesor jurídico, y posteriormente tendríamos 10 días como defensores, el acusado evidentemente a través del defensor, de ofrecer. El ofrecimiento se hace por escrito. Sí. Se hace en términos del 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, digamos, siguiendo los lineamientos que se establecen para la acusación, y sobre todo es un escrito dirigido al juez. Y presentado ante el juez. Exactamente. Nos podrían preguntar, ¿tengo que acompañar el dictamen pericial? ¿Tengo que acompañar la entrevista o lo que sea? No, solo el escrito. No es necesario, solamente vamos a anunciar lo que vamos a ofrecer, evidentemente cumpliendo esos requisitos y listo. ¿Por qué? Porque imagínense si, por ejemplo, hoy vencen los 10 días de nuestro representado que tenemos. Presentamos el escrito y sabemos que la audiencia intermedia, porque así pasa a veces, va a ser en 8 meses. Es correcto. Pues bueno, hacemos el ofrecimiento, no, obviamente como lo acabamos de decir. Y dice también el 338 que para el tema del descubrimiento probatorio, lo que tendríamos que hacer es que a más tardar, tratándose de prueba pericial, sería 3 días antes de la audiencia intermedia hacer ese descubrimiento. Entonces, ¿qué hago yo? Pues me espero esos 7 meses y 3 días antes o 4 días antes le hago entrega a quien yo le tenga que descubrir. Evidentemente hago un escrito donde se lo presento, me lo tienen que firmar para corroborar que efectivamente hice ese ejercicio. ¿Por qué? Porque tendríamos que estar dando ventajas. Imagínense, no es lo mismo tener 3 días para analizar un dictamen pericial y ver cómo lo voy a excluir, a tener 6, 7 meses. Totalmente de acuerdo. Entonces, ya hecha esta distinción, que el ofrecimiento es ante el juez de control, que no solo no es necesario acompañar los registros de los medios de prueba que se están en ese caso ofreciendo, sino que además no se puede realizar porque el juez de control no tiene por qué tener esa información. Entonces, el juez de control únicamente va a escuchar en la audiencia intermedia, pues obviamente va a tener estos escritos, pero el tema del contenido de esos registros, pues no tendría por qué conocerlos. Entonces, por eso el descubrimiento es ante la gente del Ministerio Público, que también ahí viene un tema y ya lo analizamos cuando estábamos hablando de la asesoría jurídica. El descubrimiento probatorio es ante la gente del Ministerio Público, no ante tu contraparte. Tu contraparte tiene la obligación, como dice el 337 y 218, de acudir a imponerse a esos registros de la investigación y punto. Ahora bien, se me hace también un ejercicio bien técnico de cómo se ofrecen los medios de prueba. ¿Por qué se me hace un ejercicio técnico y además meramente apoyado también por la doctrina y por la academia? Porque el Código Nacional de Procedimientos Penales no me da las pautas. Únicamente me da pautas, como tú bien lo dijiste, en el artículo 335, pero para la prueba testimonial y para la prueba
pericial que me habla obviamente, de los nombres de estos testigos y peritos, su domicilio y los puntos sobre los cuales versará. Y esos puntos sobre los cuales versará es acá, aparte de que no me dice nada, pero es un ejercicio muy técnico, porque si lo hago demasiado detallado, corro el riesgo de que si se me pasó tantito algo, ya no puede ingresar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo únicamente estoy ofreciendo a ese medio de prueba, sea perito, sea testigo, para que me hable de lo que está aquí en el punto, ya sea mi escrito del 338 o del 340, ¿no? Pero si además lo hago muy ambiguo, corro el riesgo de que me soliciten la exclusión porque no va a ser pertinente. Entonces viene la pregunta de ¿cómo ofrezco, no, maestro? Sí, incluso, bueno, me parece que aquí hay un problema otra vez de criterios porque, por ejemplo, podrías ir a Ciudad de México y hacer un ofrecimiento genérico de lo que vio y todo lo que percibió a través de los sentidos, tal día, entre tal hora y tal hora, y punto. Antes, durante y después del hecho, sí, ¿no? Sí, y todo lo que le conste directa o indirectamente. Y bueno, pues si lo ves de una manera por obviedad, para no decir por lógica, pues yo creo que entendemos que es todo lo que ocurrió de ese día, en ese momento, en ese intervalo de tiempo, y me parece un ofrecimiento correcto, todo podría entrar. Pero si tú vienes a Oaxaca, te vas a encontrar con un problema que se llama ¿dónde estaba la víctima? ¿Qué hizo la víctima después de que escuchó lo que le dijo fulanita? Y después, ¿a dónde se dirigió con fulanita de tal? ¿Y qué fue lo que fulanita después le hizo mención? ¿O qué le entregó? Entonces, pues básicamente ya estamos diciendo todo, pero sin decirlo. Y es una letanía en el ofrecimiento. Y obviamente, cuando eres defensor, eres defensora, no quieres correr riesgos. Y pues te vienes y te tienes que meter al lodo igual. Y lo tienes que hacer igual, porque si tú vas con un ofrecimiento como el que acabamos de poner de ejemplo, seguramente se va a excluir o van a decir es que no habla de puntos concretos, no nos dice exactamente cómo se estila. Entonces, yo creo que, como lo dices tú, la doctrina, la especializada sí nos ha dicho de qué manera abordar este tema, pero en la práctica, créannos que pues todo lo que está en los libros, va a haber muy pocas cosas que sí vamos a poder aplicar y vamos a poder a darle una utilidad práctica. Yo recomendaría adecuarse al criterio siempre. Es correcto, digo, como no podemos dar un consejo único porque nos ven en diferentes entidades federativas y tristemente sabemos que no solo cada circuito, cada estado, sino incluso cada juzgador tiene su propio criterio. ¿Por qué? Porque esa interpretación, el Código Nacional no lo especifica. Pero si podríamos dar un consejo, uno es, no seas tan específico como lo que acabas de decir, de me vendrá a contar o nos vendrá a contar de cómo con la mano derecha le dio una cachetada y posteriormente... ¿Y qué palabras le dijo, ¿no? Y le gritó textualmente, oye, hija de tu... Así, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ofrecimiento erróneo. Además, tenemos poca movilidad en el interrogatorio porque si ya viene enlistado y tan especificado, si quiero abordar un tema que se sale de lo textual que yo ofrecí, pues obviamente va a ser materia de objeción porque es fuera del alcance, ¿no? Ahora bien, si lo hago muy ambiguo, pues repito, también corro el riesgo de que no se pueda analizar de dónde viene la pertinencia y la utilidad de este medio de prueba para esclarecer el hecho. Entonces, es establecer justamente del por qué es importante, o sea, por qué estamos ofreciendo ese testigo, por qué ese testigo tiene relación con mi teoría del caso, en este caso con mi propuesta fáctica, y además por qué su testimonio va a ser útil, o sea, qué me va a venir a contar que va a tener la aptitud de poder esclarecer en este caso el hecho. Entonces, pregúntate eso y cuando tú te lo contestes, pues son los puntos sobre los cuales tienes que poner que va a versar su testimonio. Claro, incluso este ofrecimiento, la forma en que lo hagas, va a dotar de pertinencia a tus medios de prueba. Y solo así te vas a poder defender de una eventual solicitud de exclusión. Entonces, yo creo que, como dices tú, hay que ser muy técnicos en este aspecto. Evidentemente, revisar los criterios, pero no solo hacer el ofrecimiento por cumplir, sino qué voy a ir a hacer en el juicio oral
de qué manera va a hablar este testigo, por ejemplo, y hasta dónde lo quiero limitar o hasta qué tanto no lo quiero limitar para que hable y nos vaya a contar en una etapa posterior. Por último, yo creo que como comentario aquí me ha tocado ese criterio en el que los ministerios públicos dicen se tienen que excluir los medios de prueba de la defensa porque no guardan ninguna pertinencia con los hechos en materia de la acusación. Entonces, bueno, aquí tendríamos que entender que incluso cuando llevamos una defensa activa, podemos plantear una hipótesis alterna de lo que sucedió, y así como tiene su hecho de materia de la acusación del Ministerio Público, nosotros tenemos un hecho que vamos a ir a demostrar. Y si el 26 de noviembre del año 2010 el Ministerio Público dice que entre las 4 y 5 de la tarde Juan mató a Pedro, pues yo puedo decir que ese mismo día Pedro estaba en el estadio de béisbol viendo la Serie Mundial. Punto. Todo lo que tenga que ver con esa propuesta alternativa respecto de mis medios de prueba va a dotar de pertinencia para una eventual defensa en la exclusión. Entonces, la defensa no está obligada a ofrecer sus medios de prueba conforme a los de la materia de la acusación, ¿no? Y ¿Qué opinión te merece? completamente de acuerdo, y también por eso habíamos analizado, no sé si en un live o en un curso, la importancia de que la defensa también haga del conocimiento su propuesta fáctica para que se pueda hacer la relación de la pertinencia de los medios de prueba que se están ofreciendo o que se ofrecieron. Ahora bien, es importante nada más señalar del por qué cuando estábamos hablando en una etapa intermedia se hace el ofrecimiento de medios de prueba, cuando en la etapa intermedia, en su fase escrita o en su fase oral, no estamos trayendo ni al testigo ni al perito. ¿Por qué se habla de medios de prueba? Porque lo que vamos a ofrecer ya no es el registro, ya no es la entrevista escrita, ya no es el peritaje, sino estamos ofreciendo a la persona, al perito, para que en la audiencia de juicio comparezca, en este caso, a brindarle información. Esto es importante porque me he topado con muchos escritos de ofrecimiento en donde ofrecen el dictamen como documento y no al testigo para que me venga a contar del dictamen que realizó. Entonces, por eso es oportuno señalar del por qué hablamos del ofrecimiento de medios de prueba, y por eso, como tip, nunca ofrezcas el dictamen, ofrece al perito para que hable de su dictamen. Sí, incluso sobre eso, bueno, hay tantas malas prácticas que se dejan pasar, pero que hay que hacer valer, me parece. Hay acusaciones donde dice, apartado de periciales, apartado, habla de todo, de documentales, y dice otros medios de prueba. Y nos dice fotografías contenidas en un disco, fotografías contenidas en una USB, fotografías... O peor aún, perdóname, lo siguiente, otros medios de prueba. Un CD, marca que aquí abundan los verbatim, ¿no? Sí. Cuyo contenido es 300 fotografías. Si tú lo analizas así, lo que me está ofreciendo es el CD, no su contenido. Y el CD no puede ser en este caso prueba material, salvo que, por ejemplo, yo te haya matado, te haya degollado con el CD, pero el CD, para que se coloque ahí en la reproducción del tribunal y si se pueda analizar su contenido, no es primero un documento, salvo que yo te haya puesto ahí, te voy a matar, hijo de la fregada, ¿no? Y entonces lo haya puesto ahí, puede ser un documento, pero no es la finalidad del agente del Ministerio Público, sobre todo que es el quien lo realiza. Tampoco es una prueba material. Y entonces, si lo que queremos ofrecer es el contenido, pues es que ahí nos estamos equivocando porque ofrecemos el CD, no el contenido. Exactamente. Incluso, pues dice el código documental, es cualquier audio, video, incluso texto que se pueda documentar o tenga un registro o pueda estar contenido. Entonces, toda esa información, vayamos a la definición, el video, el sonido, la nota de audio, incluso una fotografía, todos son documentos. Entonces la tendríamos que ofrecer en el apartado de pruebas documentales. ¿Por qué digo mala práctica? Porque acá, cuando menos, si dice otros medios de prueba y ofrecen tantas USBs, gustan y manden. Y me parece que si todos los medios de prueba están de alguna manera ya clasificados, pues llamémosle por su nombre, porque al final
se corre el riesgo de una eventual exclusión de medios de prueba. O peor aún, una no eventual, porque a mí se me hace que estamos siendo sumamente permisivos en la etapa intermedia. La etapa intermedia, desde la fase escrita, este intercambio de escritos, es sumamente técnico justamente por ese tipo de situaciones. Porque si quiero ofrecer las 288 fotografías, pues ¿qué son? Documentos, ¿no? Documentos. Y esos documentos poner que se encuentran ¿en dónde? En un dispositivo electrónico para que puedan ser reproducidos en el tribunal. Pero ofrecer el CD es un error garrafal y como es sumamente técnica, a mí me parece que debería merecer una exclusión. Claro. Pero estamos hablando de que lo hemos hecho valer y el juzgador, no, pero es que se advierte que justamente va a haber defensa, sea objetiva, sea leal. A mí se me hace un error garrafal que estamos siendo sumamente permisivos. Por eso muchos, sobre todo académicos y doctrinarios, han llegado a establecer que la etapa intermedia es la más técnica por este tipo de cuestiones. En la práctica no lo consideramos tan técnica porque estamos hablando de muchos juzgadores, y lo digo con todo respeto, que comienzan a permitir este tipo de falencias y deficiencias en los ofrecimientos. Incluso, como dices tú, 300 fotos. ¿Y cuándo vamos a poder debatir la pertinencia o cualquiera de las causales del 346 del código si no hemos visto esas fotos? Obviamente el defensor tendría que ver las 300 fotos y solicitar la exclusión de todas estas, pero igual, si vamos a ofrecer 100 fotos de la casa en la misma perspectiva o incluso en perspectivas un poquito similares, yo creo que pues no tiene sentido hacer ese tipo de prácticas o seguir solapando o recurriendo a ese tipo de prácticas porque la esencia del sistema me parece que no es esa, ya no busca este formalismo estricto. Nos gustaría saber más qué tipo o qué clase de información es la que vamos a desahogar en juicio, por qué tiene pertinencia y sencillamente no caer en estos ejercicios pues incluso exagerados. Y como tú lo decías, hablando de documentos, hay que hacer también la precisión de que el código ya no distingue entre un documento público o privado, sí, porque estamos hablando de una valoración racional en donde ya no deviene justamente si ya es no público es o privado, ¿no? Y entonces, como tú lo decías, el documento pues es todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. Punto. Pero ahorita que estamos hablando de la etapa intermedia, se me hace también muy oportuno señalar que el documento no puede hablar por sí solo. El documento no lo puedo presentar así como la prueba material en el juicio y decir, pues aquí está. Necesito que alguien me hable del documento y que alguien me hable de la prueba material. Por lo tanto, si yo estoy ofreciendo el documento, tengo que también conseguir el testigo idóneo y en el ofrecimiento también establecer que me va a hablar de algún punto relacionado para que me pueda incorporar y hacer hablar el documento y la prueba material. Entonces, ese es el documento y pues justamente también merecería el tema hablar de la prueba material, porque la prueba material, no sé qué opinión te merezca, pues está sujeto a una cadena de custodia. Y si no podemos distinguir qué es una prueba material, luego corremos el riesgo de que cualquier cosa está bajo cadena de custodia. O sea, que encuentran cualquier cosa y de repente es que está en cadena de custodia y entendemos que no es prueba material. ¿Qué es la prueba material? Pues justamente tiene un caminito. Por ejemplo, es un vestigio, es un indicio, posteriormente una evidencia y es una prueba material. ¿Qué quiere decir esto? Que es cualquier objeto relacionado, que puede ser producto, que puede ser en este caso instrumento, objeto del delito. ¿Qué quiere decir esto? A ver, tengo acá un vaso de vidrio, lo reviento y digo, perdóname por el ejemplo, mocos, te degollo. Entonces, obviamente, este vaso pues pasa a ser prueba material porque cuando vengan acá el primer respondiente y se haga la búsqueda de algún tipo de indicio, pues van a encontrar este vestigio y después va a ser un indicio porque va a indicar algo. Posteriormente va a ser una evidencia cuando esté sujeto, por ejemplo, algún tipo de corroboración pericial. Cuando vean que este líquido de color rojo, pues en efecto tiene tu sangre. Entonces, pues es con el que Paula le cortó el cuello a José Antonio. Y entonces cuando vaya a juicio, pues va a ser una prueba material. Entonces, por eso va a estar sujeto a una cadena de custodia para garantizar pues la trazabilidad, la mismidad, la no alteración. Pero es interesante y sobre todo importante entender qué es esto para que no estemos poniendo bajo cadena de custodia cualquier cosa que no es una prueba material. Sí, claro. Incluso, pues bueno, aquí lo relevante de esto es, encontramos que en el artículo 227, como dices tú, retomando ese ejemplo,
Si ese vaso está roto pero tiene sangre, evidentemente yo no soy químico ni mucho menos, pero sabemos que se podría contaminar pues en este entendido, ese vestigio, ¿no? Se puede contaminar, puede haber agentes externos que incluso deterioren o degraden ese líquido hemático, y por eso es necesario preservarlo, es necesario cuidarlo, es necesario aplicar la cadena de custodia para establecer cuál fue la ruta que se siguió. En términos del artículo 227 de nuestro código, pues sí establece las condiciones de la recolección. Bueno, en primer lugar habla de la identidad, del estado original, las condiciones de la recolección, es decir, cómo lo voy a agarrar, cómo me lo voy a llevar, cómo lo voy a preservar, cómo se va a empacar y cómo se va a trasladar. Si entendemos esto, entendemos que entonces todo objeto, todo vestigio, todo indicio, todo producto va a tener que necesariamente llevar un tratamiento de este tipo. Entonces, esa es la finalidad. ¿Por qué? Porque puede existir una hipótesis B en la que a lo mejor ese vaso con sangre o ese vaso roto con sangre a lo mejor corresponde a sangre de un animal y no se ha hecho la prueba pertinente sobre ese vaso y creemos que corresponde a la de la persona que ha sido privada de la vida, por ejemplo, y no tenemos manera de garantizar que efectivamente ese vaso que encontramos en el lugar del hecho o el lugar del hallazgo es el mismo con el que se privó de la vida a la víctima. Entonces, esa es la finalidad. Como decías tú, estos principios de la criminalística, como el de la correspondencia, pues nos van a servir para establecer y concatenar que lo que estamos encontrando, cuál fue el camino de ese indicio, cuál fue la ruta, por cuántos peritos pasó, cuántas veces regresó al Ministerio Público, de qué manera se etiquetó, se embaló, en qué condiciones estuvo esperando 2 años hasta llegar a juicio para que se pueda producir en efecto ya en el juicio oral. Pues perfecto, yo creo que ya hemos hablado de acto de investigación, registro, antecedente de la investigación, dato medio y pues nos tocaría hablar de prueba, ¿no? También ya analizamos justamente pues la prueba testimonial, la pericial un poco, el tema de los documentos y también la prueba material. Entonces, ahora sí, en este camino, ¿cuándo estamos hablando de prueba? Pues nos dice que es aquella fuente de la información, aquel medio de prueba que obviamente ya se da ante, en este caso, pues el tribunal de enjuiciamiento o bajo los principios rectores, en este caso del proceso penal, bajo esta inmediación, obviamente la publicidad, sobre todo la contradicción, en donde ese medio de prueba, esa fuente de la información, ya nos está brindando la información de viva voz. En ese momento se va a configurar la prueba. Ahora, por ejemplo, ¿qué opinión te merece en el tema de la prueba anticipada cuando en lugar de desahogarse ante el tribunal de enjuiciamiento se desahoga ante el juez de control? Bueno, yo creo que ahí incluso independientemente de ello, pues hay un ejercicio de inmediación, se cumple con los requisitos o los principios, mejor dicho, del sistema, siempre y cuando se haga conforme a ello. Habrá una valoración por parte de un juez, como dices tú, un juez de control, y esa valoración pues va a quedar pues básicamente reservada, ¿no? Bueno, mejor dicho, va a haber un desahogo de esto. Solamente se va a preservar el desahogo, tanto o la producción, tanto de lo que viene a contar la víctima en el interrogatorio, como lo que se establece en el contrainterrogatorio, si fuera el caso, y esta producción va a quedar guardada para que alguien más la pueda valorar. Yo creo que hablando en un sentido pues conforme al protocolo para niños, niñas y adolescentes, evidentemente esto nos ayuda a evitar la revictimización, incluso en delitos de género, en donde pues las víctimas son las mujeres. De igual manera convergen estos ejercicios para pues evitar el hacerles volver a vivir ese suceso. Me parece que es una forma de preservar la salud, la integridad mental incluso de la víctima,
y que evidentemente tendrá que ser valorado en una ocasión distinta. El problema que yo veo es que ese ejercicio de contradicción, ese ejercicio incluso de inmediación de ese inter y contra, si se hace por parte del juez de control, pues tendrá su estilo. Pero si el tribunal de enjuiciamiento, cuando llegue al tribunal de enjuiciamiento, tiene un estilo distinto de llevar la inmediación, va a hacer mucho la diferencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor con el juez de control hay preguntas más laxas que pasan, hay objeciones que dice el juez, oiga, defensor, ¿cómo va a estar objetando eso? Sí. Al lugar, conteste, o no al lugar a la objeción. Y incurrimos en que no va a ser el mismo criterio de inmediación, de control del debate, tanto por el juez de control como del tribunal de enjuiciamiento. Hasta para un tema de valoración, porque el tema de las objeciones es un tema también técnico. Y hay casos en donde no porque la parte no objete la pregunta y el testigo responda, quiere decir que ahí quedó, ay, qué bueno, me la dejaron pasar, porque el propio Código Nacional te dice que en este caso, hablando de una ilegalidad, va a carecer de valor. Entonces, una ilegalidad, por ejemplo, es que en el interrogatorio se hubiera realizado una pregunta sugestiva, que probablemente el defensor en ese momento no objetó, pero que el tribunal de enjuiciamiento está en condiciones de valorar y decir, esta pregunta pues es contraria, en este caso, a las disposiciones del código y por lo tanto yo no le puedo dar un valor. Sin embargo, la pregunta era porque justamente no podemos entender este 261 de forma tan literal, sino de forma, como lo decíamos al principio, teleológica, de qué fue lo que el legislador quiso decir, y justamente la prueba anticipada es prueba. Y bien, tú decías el tema, por ejemplo, de niñas, niños y adolescentes, y me llegó a la memoria que tenemos en la temporada 2 un episodio 5 donde hablamos de prueba anticipada con el maestro Jesús García Márquez, que era defensor público, que ahorita ya es juez penal federal, y entonces le recomendamos mucho analizarlo porque justamente hablamos de la importancia de la prueba anticipada en casos donde hay testigos o víctimas que son niñas, niños y adolescentes. Pues creo que... Sí, pues ya habemos abarcado, me parece, esto queremos aclararlo porque vendrán seguramente los expertos a decirnos que no tocamos temas de la valoración. Evidentemente este es un camino previo a todo ello. Podríamos encargarnos de un episodio donde hablemos de esta valoración, de esta ponderación, de estos ejercicios, obviamente de la sana crítica, sí, evidentemente, pero que lo haga un experto o experta en el tema, un juez o una jueza. Incluso podrías ponernos en tus comentarios a quién te gustaría que invitáramos. Y si tú o la conoces o lo conoces, pues incluso, como decimos, háblale de nosotros y la podemos invitar para que venga y podamos entender cómo funciona la mente del juez, de la jueza, porque eso nos sirve a todos nosotros. El conocer criterios nos abre un parámetro más grande para el ejercicio profesional. Y tenemos un episodio ya de forma como de preámbulo, de forma introductoria, también en la temporada 2, es el episodio 3 con el maestro Arturo de Villanueva Martínez Zurita, donde hablamos de la valoración racional de la prueba. Obviamente, un episodio de 1 hora no es lo suficiente para poder abarcar este tema que sobre todo pues es una actualidad donde estamos hablando justamente de diferentes criterios, donde están saliendo mucha doctrina, donde justamente apenas nos estamos empapando, entonces 1 hora no es suficiente. Vamos a hablar otra vez de valoración racional. Me parecería más oportuno como que ir fraccionando, claro, por episodio, pero por eso el episodio del día de hoy, para poder ser como que una introducción, y no podemos hablar pues de una valoración si no entendemos cuáles son las figuras probatorias que se van conociendo durante todo el procedimiento y el proceso penal. Sí, yo creo que va a ser muy importante que ustedes también nos den sus opiniones, que nos compartan, para que podamos llegar a más personas y que incluso nos puedan sugerir qué otras cosas les gustaría que abordáramos, qué otros temas sería de mucho provecho para ustedes, pero pensamos justamente en esta parte porque ya habíamos abarcado muchas partes del proceso, pero esta en particular, como en todas las que hemos tratado de estar aquí con ustedes, es abordarlo de una manera práctica, de una manera útil, que en realidad, pues bueno, el tema de leer la doctrina, de estudiar, pues eso ya quedará para ustedes de tarea, pero nuestra tarea es traerles un poquito de lo que se ha vivido y un poquito de lo que puede servir en la práctica.
Este episodio, como todos, es con mucho amor y gratitud hacia ustedes. Entonces les pedimos que únicamente nos sigan viendo, que nos regalen un like, nos regalen un comentario, que si pueden compartir este contenido y nos ayuden a alcanzar y llegar a más personas, se los vamos a agradecer porque, repetimos, este proyecto es por y para ustedes. Les agradecemos mucho estarnos escuchando, estarnos viendo. Vamos a seguir con este proyecto, con varios temas importantes porque el derecho penal nunca se acaba. Hay temas de importancia todo el tiempo. Entonces tenemos programa para rato. Les agradecemos mucho y yo soy Paula Cruz. Y yo, José Antonio Albuerre. Y esto fue de Penalista a Penalista.